Hola amigos marqueros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Martes de Marcas, detrás de la innovación, trayendo grandes mentes y grandes personas para que nos enseñen cómo está el estado de la innovación aquí en Colombia y lo que podamos traer de otras partes del mundo para poder innovar. Hoy tenemos aquí a un gran innovador que es el director de innovación de DSH Abogados, que se llama Manuel Guerrero. Y Manuel está aquí para contarnos un montón de cosas y compartir con ustedes todo el conocimiento que tiene. Manuel, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Empecemos por el principio. ¿Con quién estamos sentados? A calzón quitado, sin modestia, por favor. ¿Quién es Manuel Guerrero? Bueno, yo soy abogado de la Universidad Externado de Colombia. Gracias a la oportunidad que me dio el externado, pude ir a Europa a hacer una maestría en propiedad intelectual. Estuve en la ciudad de Alicante. Posteriormente hice un doctorado en transferencia de tecnología. Trabajé en uno de los despachos más grandes de Barcelona como director del departamento de transferencia de tecnología entre Asia y Latinoamérica. Y hace 2 años volví a Colombia. Soy profesor de la universidad y soy el director del departamento de innovación. Como tú ¿Qué lo hace dijiste. un director de innovación en una oficina de abogados? Cuéntame un poquito de eso. Sufrir, sufrir. ¿Por qué? Porque aquí nosotros lo que tenemos que hacer es proteger la innovación. ¿Y cuál es la innovación? Pueden ser muchas cosas. Para mí la innovación más grande del mundo ha sido el genoma humano. Y nosotros tenemos aquí muchos emprendedores y muchos clientes que se dedican precisamente a biotecnología. Okay. Entonces, nosotros tratamos de proteger ese conocimiento, esas innovaciones que producen nuestros clientes. Al principio era solo biotecnología, después pasamos a áreas mecánicas, después marketing, innovación social, y esto es como una ola que va No abarcando para. muchas cosas. El estado de propiedad intelectual en Colombia, ¿qué dirías? ¿Cómo está eso? Bueno, nosotros hemos crecido muchísimo en cuanto a la protección de la propiedad intelectual. Okay. Es decir, ya los empresarios, ya los creadores se han dado cuenta que es fundamental proteger sus creaciones. O sea, check. El segundo paso es el complicado. Y el segundo paso es el ¿qué voy a hacer con esa propiedad que tengo? ¿Cómo le voy a sacar dinero? ¿Cómo voy a generar riqueza con eso? Y yo les digo a mis alumnos, miren el caso de Corea del Sur. Corea del Sur en los años 80 estaba devastada por la guerra, dividida, con un déficit de más de 3 billones de dólares, y el año pasado tuvo un superávit de 33 billones y es la nación más innovadora del mundo. ¿Cómo? Con propiedad intelectual. Con Abogados de creaciones propiedad intelectuales. intelectual. Con abogados de propiedad intelectual. Lo podemos hacer aquí. El subdesarrollo empieza por la mente. Hay que romper esas cadenas y la única forma de romperlas es innovando, creando cosas nuevas. ¿Ya ven? ¿Por qué había que tener a Manuel aquí detrás de la innovación? Ya me chiveaste la siguiente pregunta, pero explícamela. ¿Cuál es la innovación más grande de la humanidad hasta ahora? Bueno, yo creo que el hecho de que nosotros conozcamos la receta de la vida, el libro de cocina de cómo estamos construidos nosotros, saber qué es lo que nos hace a nosotros diferentes a los demás seres vivos que hay en este mundo, es la innovación más grande que se ha hecho. No solo por la importancia de la misma, sino por todo lo que puede derivar de ahí. Acabar con enfermedades, mejorar el nivel de vida, todo. Es una innovación que está ahí y que va a producir muchas más innovaciones. Pero me parece que es una innovación completamente disruptiva. Nos dio el lenguaje, ahora toca ver qué obras escribimos. Es como el gran reto, ¿no? Exactamente. ¿Eso tiene propiedad intelectual? O sea, ¿cómo funciona eso? Porque eso fue, no te lo inventaste, lo leíste. Bueno, ¿Cómo funciona eso? Mira que esto ha sido objeto de una de las sentencias o de los casos más complejos que se ha dado en la propiedad intelectual en los últimos años, que fue el de hace 2 años, que yo estoy seguro que todos lo conocen, que es el caso Myriad. ¿Lo conoces o no? Nuevo? ¿Cuál caso? El caso Myriad. De pronto no te suena Myriad. por eso, Myriad Genetics. Myriad Genetics. De pronto no te suena por eso, pero sí te suena con el caso de Angelina Jolie. Angelina Jolie, este caso es la primera vez que los abogados de propiedad intelectual y la gente dedicada a la farándula estaban hablando el mismo idioma. Así que fue una cosa, Todo el mundo habló del tema. pero excepcional, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque en este caso la patente estaba dirigida sobre una secuencia de genes que, si se manifestaba, podía producir cáncer de seno o de ovario. Okay. Gracias a este test que se desarrolló la empresa Myriad para identificar esa secuencia de genes, fue que Angelina Jolie tomó la decisión de hacerse una doble mastectomía. Eso sí lo vieron todos. Todos lo supimos, es verdad.
La gran pregunta ¿es posible mediante la propiedad intelectual apropiarse de, como tú decías, algo que está ahí, que no creaste tú, sino que está ahí, que es una secuencia de genes? Y después de una gran batalla ante la Corte Suprema de Justicia se dijo, no, no es posible apropiarse de una cadena de genes. Tiene que haber una manipulación por parte del humano para poder ahí sí apropiarse de eso. Ok, pero no quiere decir que el test y todo lo demás, esa metodología, sí es mía. Exactamente. Todo lo que yo derive de ese conocimiento sí puede ser apropiable. Entendido. Ok, mira, aquí vamos aprendiendo fuertes cosas, me gusta. Hablemos de en qué situaciones le ha fallado la innovación a la humanidad. Paradójicamente, genoma humano. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay muchas potencialidades ahí, sobre todo en el campo de la medicina, de la biomedicina, que no han salido a la luz, que están ahí. Son innovaciones que, tal vez por motivos económicos, políticos, etcétera, han estado entre un cajón y que podrían solucionar muchísimos de los problemas de la humanidad. Y es que eso pasa no solo con el genoma humano, sino con muchísimas tecnologías. ¿Cómo es posible que en regiones de Israel o de Arabia Saudita completamente desérticas el conocimiento humano haya podido hecho florecer el desierto y haya países, no voy a decir como cuáles, en los cuales hay gente que se está muriendo de hambre con campos fértiles? Eso quiere decir que el campos de golf, que podrían ser servidos en maíz. Exactamente. Eso quiere decir que el conocimiento está muy mal repartido. Sí, no solamente es una distribución de recursos, es una distribución de conocimientos. Exacto. Me gusta. ¿Cuál es la innovación que nos está haciendo falta como seres humanos, Manuel? Convivencia. Ok. Convivencia. Inventarnos algo para aprender a convivir. Inventarnos. Por eso la innovación social está tan de moda. Claro. Porque simplemente todos sabemos qué debemos hacer. No se porte mal, haga las cosas bien. No mates al de enfrente. No mates al de frente. Y en eso somos muy efectivos. Al revés. Hemos creado muchas cosas para hacer, pero no hemos creado tantas cosas para convivir, para aprender a ser más tolerantes con los demás, para aprender a trabajar en equipo. Sí. Eso es lo que nos falta. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Obviamente tú eres de una industria un poquito distinta a la nuestra, en comunicaciones, marketing y todo eso, sin embargo muchos de tus clientes son, y él no presumió de esto, pero yo presumo a mis invitados, Manuel también asesora a muchos emprendedores de muchas partes. ¿Cuál es esa innovación que le está haciendo falta a tu industria? Que tú digas, como empresa, como buffet, como foco de centro de muchos emprendedores, ¿qué innovación te está haciendo falta? Yo te voy a hablar del campo de los abogados. Okay. Yo creo que lo que nos hace falta a nosotros es aprender a trabajar en equipo. Okay. Reconocer las competencias de los demás. Reconocer que para que algo funcione tiene que haber un equipo interdisciplinario. Tiene que estar el creativo, tiene que estar el científico, el ingeniero, el abogado, el financista. Todos tienen que trabajar hacia un mismo fin. Cuando crees que eres mejor que los demás, ahí hay un cortocircuito y no se puede dar una armonía en el trabajo, que es lo que se necesita para alcanzar los fines. Perdón, ¿es excelencia, eminencia? Hay una cosa en abogados que es súper bonita, ¿no? Que es el abogado de arriba, para que sepa claro que está arriba de ti, le dices eminencia, excelencia. Bueno, aquí en Colombia tenemos el problema de doctor. Doctor. Que aquí a todo el que tenga una corbata se le dice doctor. Y la mayoría no tiene el doctorado. En el campo jurídico nosotros somos muy acartonados, entonces tenemos que seguir unas normas de conducta y eso me parece que lo que hace es crear barreras y crear diferencias y jerarquías que no se deberían dar. Para aprender a que no todos nosotros podemos ser tan inteligentes como uno de nosotros. Exactamente. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar y funciona. Me gusta esa innovación. No me la imagino. Hay que inventarse algo muy chévere y ahí les dejamos el reto a ustedes. ¿Qué se pueden inventar para que las personas acepten que los demás están ahí? Si tuvieras un superpoder o si le pudieras dar un superpoder a los innovadores, Manuel, que tú dijeras, este es el superpoder que todos los innovadores necesitan y ¿cuál sería su kriptonita? Bueno, el superpoder sería como el de Wolverine, ser muy resistente, saber reponerse de todos los daños que te crean y la kriptonita, la depresión. ¿Por qué? Porque muchas veces la innovación es un camino lleno de espinas, lleno de dificultades. Muchas veces hemos visto clientes aquí que creyendo en su idea venden su casa, hipotecan la casa de la esposa, de los suegros, le piden prestados dinero a sus amigos y cuando las cosas no van bien
caen en una espiral de autodestrucción del cual de pronto no se pueden levantar. Entonces, esa es la kriptonita, caer en la depresión. Cada caída tiene que ser un estímulo para levantarse y seguir adelante. De acuerdo, y regenerarse. Y regenerarse. Déjenme que creo que es la primera vez en una entrevista que alguien me cita a un superhéroe. Te voy a dar ese punto al favor de Punto a todo. favor. Sí, es punto a favor, cita superhéroe para explicar superpoder. En la trayectoria que uno tiene, Manuel, uno siempre pues viaja por el mundo, hace cosas, descubre nuevas oportunidades, ve qué pasa, conoce a otros invitados de Martes de Marca y se casa con ellos, como haga. Pero, digamos, de todas las ideas que tú has tenido en tu carrera, no todas pudieron haber sido buenas. Hay unas muy malas, pero hay unas que son muy malas y que uno se enamora de ellas. ¿Cuál ha sido esa peor idea de la cual te has enamorado? Y cuéntame si aún la defiendes. Ideas malas abundan y hay más ideas malas que buenas. Es verdad. Yo le aposté cuando estaba en la firma en Barcelona a crear un departamento en China. Todo el mundo hablaba de China, la famosa frase de que es que si te ganas $1 por cada chino te vuelves asquerosamente rico. Sí, entonces yo dije, nosotros no podemos ser la excepción, vamos a montar el capítulo China. Y llegamos a Beijing confiados en que sabíamos, en que teníamos una gran trayectoria europea y resulta que todo el mundo estaba en Beijing. Ya todas las firmas alemanas, todas las firmas británicas habían llegado a Beijing antes que nosotros, todos tenían un músculo financiero mucho más grande que nosotros. Total, creo que ganamos €1 y eso porque se lo gané a un chino en una apuesta de algo. Fue una idea muy mala. Okay. Fue una idea muy mala. Lo que hicimos fue cambiarla. Okay. No vayamos a Beijing, vamos a una ciudad pequeñita que se llama Chengdu. Pequeñita de 7 millones de habitantes, pero era pequeñita. Y allá sí nos fue bien. Okay. ¿Por qué? Porque creo que yo era el único con los ojos redondos que había en toda la ciudad, incluso me paraban y me sacaban fotos conmigo como si fuera un miquito de feria, pero ahí teníamos el diferencial, Claro. Ahí sí podíamos conquistar un mercado. Y en este momento, precisamente ayer, lo que me contaron mis anteriores jefes fue que el departamento de Chengdu están dando unas utilidades muy interesantes. Bien, una muy mala idea que bien adaptada. Me gusta eso. Ahora, yo sé que tú y Aga aún no tienen chiquitos. No sé si tengan planes de tener hijos. No cuentes esa chiva que después Aga nos regaña. Pero si en algún momento lo tuvieran, chinito, chinita, polaquito, polaquita, ¿cuál sería esa doctrina, esa cantaleta, esa frase clara que te gustaría? No le puedes dar una herencia, le vas a dar solamente un pedacito de conocimiento. ¿Qué le entregarías a esa persona para que fuera un gran innovador en su vida? Soñar. Soñar. El primer paso para conseguir un sueño es tenerlo, es soñar. Te digo personalmente, yo nunca me imaginé que iba a poder salir del país, hacer un doctorado, tener una trayectoria internacional. Nunca lo soñé. Nunca se me pasó por la mente. En el momento en que empecé a tener la pulguita en la oreja que me decía, ¿será que es posible? Ese fue el primer paso para empezar a conseguirlo. Entonces, la cantaleta que yo le daría a todo el mundo sería, sueñe, sea un soñador, no le tenga miedo a sus sueños. ¿Cuáles serían los 5 ingredientes que uno tiene que meter en una licuadora para poder servir un plato de innovación, Manuel? Los 5 ingredientes. El principal y el número 1 sin el cual estás abocado al fracaso, yo diría que es estudio. Es la primera vez que nos dicen eso. Explícame eso. ¿Por qué? Bueno, Sir Francis Bacon lo decía, el conocimiento es poder. Okay. Y el conocimiento se adquiere estudiando. Claro que está el conocimiento empírico, pero es que hay muchas personas que ya han recorrido el camino que tú quieres recorrer. Entonces tienes que sentarte a estudiar y saber de lo que estás hablando. Si tú vas a hacer un negocio de flores y no has visto una flor en tu vida y no sabes las especies de flores que hay y dónde nacen, estás abocado al fracaso. Entonces el elemento fundamental sería estudiar, el estudio. Segundo, viene la pregunta anterior, soñar, creer que es posible, romper esas cadenas de sueños educados, me encanta. Sueños educados, me encanta, exactamente. me parece muy interesante. Cuando tú estudiaste, tú ya sabes qué sueño es alcanzable y cuál sería una utopía. Entonces eso te ayuda a tener los pies en la tierra, pero la mente en el cielo. Me gusta. Y el tercero sería,
una vez más se desprende una de las preguntas que me hiciste, resistencia. La Wolverine. La de Wolverine. Resiste todo lo que te dan porque hay una frase de Rocky Balboa que dice que el mejor boxeador no es el que pega más fuerte, sino el que resiste los golpes más fuertes. Es verdad. Y eso lo tiene que tener un innovador, una resistencia. Y además, persistencia. No solo resistir, No solo quédate de pie. sino no quedarte de pie, sino seguir adelante Claro. y seguir con más fuerza. Y eso sí que es muy difícil. Esa es la más complicada de todas, ¿de acuerdo? Más complicada. Y el quinto, yo creo que serían las habilidades sociales. Ok. Por muy inteligente, por muy estudioso, por muchos sueños y por muy resistente que tú seas, si no estás trabajando en equipo, si no confías en que vas a tener un coequipero, un inversionista, un cliente, no vas a hacer nada. Tienes que estar en un ámbito social y ese ámbito social es el que te va a determinar el éxito o el fracaso de tu emprendimiento. Las patas de la mesa. Las patas de la Si mesa. no tienes más que una pata, se cae la mesa. Exactamente. Me gusta muchísimo. Después de todo este calentamiento cerebral y mental que hemos tenido con Estudio Wolverine, con todo montado, Manuel, cuéntame en tus palabras y para nuestros amigos de Martes de Marcas, ¿qué es la innovación para Manuel Guerrero? Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Pues, la patentas. Sí, yo creo que la innovación es un producto intelectual, producto de tu mente, que puede cambiar la vida de las personas. Así de sencillo. Impacto humano. Exacto. Si no lo tienes, si es una idea para ti, Si es una idea para que los frijoles que prepara mi mamá los jueves no me hagan tanto daño, Pues, me innovación va a servir a mí, maternal. pero a nadie más. Exacto. innovación maternal, esa no la protege la ley, gracias. Pero Me tienes gusta. que tener un impacto en la sociedad. Ojalá un impacto positivo. Idealmente. Está todo el problema. Manuel, mil y mil gracias por haber compartido tu cabeza con nosotros. De verdad, qué honor. Con Y muchísimo qué gusto. orgullo que nos hayas contado todo esto. Ustedes están aquí con Martes de Marcas. Esta fue una súper entrevista con Manuel Guerrero de DSH Abogados. Por favor, conéctense la próxima semana con otra gran entrevista en Detrás de la Innovación de Martes de Marcas. Denle like a este video y recomiéndoselo a alguien que ustedes crean que le puede servir. Y por favor, suscríbanse que les tenemos más cosas y grandes entrevistas la próxima semana. Nos vemos y gracias por estar en Martes de Marcas, Detrás de la Innovación.